Él es Alejo Vergel, abogado colombiano conocido por el canal en YouTube que lleva su nombre. De los trabajadores y los derechos de los trabajadores. En sus inicios creó un blog llamado Debatiendo.info, en el que realizaba denuncias a nivel local, como el desalojo de una comunidad en Ábrego, municipio del cual es oriundo. Por eso, por millones, tenemos que salir a votar en la consulta del Pacto Histórico. En 2014 fundó la página que luego se conocería como Colombiano Indignado, con un enfoque alternativo que criticaba los medios tradicionales con cobertura de protestas, manifestaciones, elecciones y fenómenos sociopolíticos de Colombia. Bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a hacer un recuento de la posesión de Iván Duque el pasado 7 de agosto. Ha tenido una postura fuerte frente a lo que considera el establecimiento, enfocándose en temas de transparencia, derechos civiles, reforma del sistema político y económico, realizando una labor tan valorada que en los últimos años ha alcanzado gran relevancia en las redes, con millones de visitas, crecimiento de seguidores y una presencia destacada en las esferas políticas nacionales. Se dicen de pueblo y empiezan a comer en las calles mientras impulsan el tumbe de una reforma laboral que es para todos los trabajadores colombianos, o el tumbe de la reforma pensional. Recordemos que el también influencer Wally tiene una historia similar, lo que ha llevado a que llame la atención de los personajes a quienes critican, como los periodistas Néstor Morales y Luis Carlos Vélez, calificados por muchos como defensores del establecimiento. Solo es cuestión de revisar entrevistas en las que, por buscar defender hechos horripilantes, como la escombrera, insinuaron que las madres de las víctimas llevaron los cuerpos de sus hijos a la escombrera para culpar a los gobiernos que defienden. Lo que sí es cierto es que es de alguna madre que tuvo una persona desaparecida. Eso es lo único cierto, ¿sí? Y eso es un hecho histórico que hoy los medios de comunicación deberían estar dándole todo el revuelo. ¿Cómo sabemos que no hay una persona que enterró ahí a alguien? ¿Usted podría jurar, asegurar que esas personas encontradas en la escombrera no fueron enterradas ahí por sus familiares? ¿Cómo así? O sea, tú me estás diciendo que posiblemente un familiar cogió los restos. Le estoy diciendo que nadie sabe de dónde salen esos cuerpos. Y como este es el periodismo que tenemos, desde sus medios así se referían a Wally. No sé cómo se llama Wally. Walter, la ballena, yo le digo la ballena, bueno, porque es que me pierdo ahí en el cuento. El señor Wally, el señor ballena, como usted le quiera poner. Es una cultura narco, la cultura praqueta, pero esa cultura pero narco, en especial, doctor Quintero, está también en el petrismo. Ese señor que acaban de elegir, Wally, que es candidato del petrismo, ¿no es lo mismo que esta niña, pero del otro lado? No he escuchado a Wally decir que hay que matar a alguien. Oigan, sabíamos que íbamos a tener ataques por parte del señor Néstor Morales, pero creo que se está pasando un poquito. Él y su equipito de trabajo. Que fue elegido, va a ser senador. ¿Qué tal ayer los trinos que publicó ese señor? Por eso, me parece. Contra todos los que lo criticaron. ¿Qué tal lo que alcanzó a decir no sé cómo se llama ese señor? Bueno, no sé cómo se llama Wally. Walter, la ballena, yo le digo la ballena, porque es que me pierdo ahí en el cuento. El señor Wally, el señor ballena, como usted le quiera poner, es el símbolo de la precariedad. Walter Rodríguez. Precariedad. Walter Rodríguez Chacón. De la altura. Bueno, no me lo mencione, que he sido blanco, y el señor montó candidaturas alrededor de quienes creemos legítimamente que esa es la pobreza intelectual. Pero mire la barbaridad. ¿Cuántos votos sacó Wally? Ahí está, ¿no? La gente que exige respeto. Y es que sus ataques parece que van dirigidos a señores como Wally y Vergel, porque en sus redes publican, por ejemplo, que sus medios ocultan noticias como la condena de Santiago Uribe, el hermano del expresidente, sin realizar el despliegue que sí realizan con chismes y ataques a Petro. Vergel también se despacha contra personajes como Polo Polo, que violentan e irrespetan a las víctimas de crímenes de Estado, como el que el señor Morales quiso tergiversar. Que es una falla muy grande, porque él hizo algo de botar las botas. La memoria no se bota, la memoria se cuida. Y hoy, que estábamos esperando de que él viniera, nos presentara una excusa ante
todo Colombia no lo hizo. Es más, si escuchamos las palabras de Luis Ernesto Gómez, este le dijo a Néstor Morales en su cara que Uribe le quiere vender a Colombia un país que no existe en la realidad. Y uno se sorprende, Néstor, cuando escucha el panorama económico que presenta aquí el presidente Álvaro Uribe. La economía colombiana, aquí hay un engaño. Han quebrado la economía. Dice que Petro está arruinando el país, que se está acabando la economía. Mire, le informo, el crecimiento económico del tercer trimestre fue de 3,6, el tercero más alto de la OCDE. El dólar, que supuestamente, según muchos en el uribismo y en la derecha, iba a llegar a 10.000 pesos, a 5.000. Bueno, el dólar está a 3.800. El desempleo está en 8,2, que es uno de los niveles más bajos de este siglo, porque la gente está recibiendo plática en el bolsillo, está trabajando más, está consumiendo más, y por eso, por ejemplo, empresas como el Grupo Éxito, empresas como Nutresa, que son de consumo, tienen utilidades históricas. Ese país que quiere vender el presidente Álvaro Uribe no corresponde a la realidad y por eso van perdiendo las. Y como desde los medios siempre se ha querido repetir dicha historia, cuando les toca publicar que Colombia no va mal, sino bien, Vergel es uno de los primeros en criticar a los medios, mencionando que publicar este tipo de noticias les debe doler, pero que seguramente dirán que el gobierno Petro nada tiene que ver. Pues por ejemplo, cuando el dólar sube es culpa de Petro y sus locuras, pero cuando baja, el rostro y nombre de Petro desaparecen totalmente. Y es así como Vergel se ha convertido en una voz crítica de los temas sociopolíticos del país, cuestionando lo que él considera que está mal en el país y lo que está bien, como las inversiones de Petro en el Catatumbo. Pues bien, Vergel decidió lanzarse al Senado. Acabo de inscribirme al Senado de la República por la lista del Frente Amplio Unitario, la lista abierta del progresismo con el número 5 para el 8 de marzo del 2026 y la vamos a liderar. Por esa razón rechazo cualquier propuesta que lleve a que el uribismo esté en esta lista porque no caben, son los que han llenado de sangre este país, los que nos han llenado de corrupción, los que han detenido las reformas sociales del presidente Petro en el Congreso de la República. Por lo que exactamente lo mismo que hicieron con Wally, lo empezaron a hacer con él. Y verán en sus rostros cómo se nota que les disgusta enormemente que un colombiano se lance al Senado solo porque no pertenece a su espectro político. Tiene razón. Roy Barreras puso en su lista del Senado de la República a un influencer que se llama Alejandro Vergel, ¿no? Y ha estado trinando Roy todos estos días desde que anunció ese nombre, que ese va a ser el senador más votado de toda Colombia, dice Roy, pues, pero es para simplemente abonar un dato más. Es uno de los grandes, bodegueros del petrismo. Exactamente. Si usted revisa el canal de él, todas sus publicaciones son enfocadas a promover las políticas de Petro y a demeritar todas las críticas que se le hace al presidente. Que entre paréntesis, Felipe, un Wally pequeño. Por esto, Vergel así le contestó a Néstor Morales. Ya cagamos del susto a Néstor Morales con nuestra candidatura al Senado. Me llamo realmente Alejo y no soy un Wally pequeño. Tengo mi propio criterio y trayectoria. Respeten que acá no somos unos lacayos igual a los periodistas de Blue Radio. Para este señor yo soy un simple bodeguero porque no me vendo a los poderes económicos de este país, porque no tengo multimillonarios contratos con el Estado, porque no recibo un salario de un multimillonario dueño de un medio de comunicación como sí lo hace Néstor Morales, sino que utilizo mis redes sociales como herramienta para un activismo digital, para llevar un mensaje a este país sobre el gobierno de Petro y el progresismo y los resultados que está dando, como la entrega de tierras, el bono pensional para millones de abuelos y abuelas, el salto en la educación pública, el disparón de la economía, la reducción de la inflación, algo que el uribismo no fue capaz de hacer. Y que un joven que viene del Catatumbo se lo diga al país y logre llegar a miles de personas le duele a estos elitistas del periodismo. Y que además ese joven se lance al Senado de la República y tenga un gran apoyo en redes sociales y en los territorios de Colombia que las élites que defienden Néstor Morales han abandonado, le genera escozor y dolor a este tipo de periodistas. Pero me parece muy bien, porque eso quiere decir que vamos por buen camino, y si incomodamos a Néstor Morales e incomodamos a las élites de Colombia es porque lo que vamos a hacer desde el Congreso de la República ya está dando los resultados antes ni siquiera de haber llegado allá. Y si trabajar duro por la justicia
justicia social en Colombia y denunciar a los corruptos me hace un supuesto bodeguero, pues sí lo soy, Néstor Morales. Pero prefiero eso a ser un vendido de los poderes económicos de Colombia y a oponerme a las transformaciones que necesita este país para sacar de la miseria, de la desigualdad, de la pobreza y de la violencia a millones de colombianos. Y un datico, Néstor, el Frente Amplio no es de Roy Barreras, ni la coalición al Senado es de Roy Barreras. Ahí confluyen muchos partidos, entre esos el Partido del Trabajo, que me avala a mí. Roy es un candidato a la presidencia como Clara López, Camilo Romero, Iván Cepeda, y en la coalición del Senado, el Frente Amplio, hay muchos sectores progresistas con los cuales le vamos a quitar las curules en el Senado a todos esos uribistas que vos defendés.